Que Javerín, pencaxe en buena hora a la Dino 21, el cantonico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en muestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí en Barcelona, no muy lejos de donde me nací y engrandecí, con nuestro Javier y amigo Manuel. Manuel, ¿qué Javier? Bueno, bien, todo bueno. Te quería demandar, caro Manuel, ¿cómo te empezaste el judo español? Penso que no lo han visto. De chico, cuando estudiaba literatura española, había una carta en el libro que hablaba de dónde se hablaba español. Esta carta salía España, salía Hispanoamérica, salía la Guinea Ecuatorial en África, el Sahara, y unos punticos en los Balcanes, la Turquía y Israel. Entonces, la curiosidad esta me hizo querer conocer un poco más. Con el tiempo tuve un stage en Turquía. No tenía nada que ver con esto, no topí algún sefardí en Turquía. ¿Y es Ancina que topaste esa Guler? No, Guler la topí más tarde con la Dino Comunità, que era una de las moderadoras. De acuerdo. Saludos a Guler desde aquí. Merci mucho por dejarme el contacto de Manuel para poder echar la show. Y dunque te quería demandar, ¿es colai para ti topar a gente aquí en Barcelona para echar la show? No, no conozco. ¿Y topaste, por ejemplo, en España en general, otra persona para...? No, es interesante, pero no, para hablar, no. ¿Y cuál piensas del avenir del judo español? ¿Cuál piensas que va a acontecer en la avenida? Es difícil. Será una cosa de museo, pienso. ¿Sí? ¿Piensas que se va a preservar, aunque culturalmente además no se va a hablar? Yo pienso que es así, ¿no? Ya la Turquía ya pasa esto que la gente joven no lo habla. Y dunque aquí Manuel nos trujo una olla donde hay verbos que él se empezó de la Dino Comunità y nos contó, por ejemplo, que hay un verbo que es lonso, L-O-N-S-O, lonso, que quiere decir oso y que viene del aragonés, y aunque yo no conocía eso, muy interesante. Y vimos sin demás que hay verbos que vienen del catalán, por ejemplo. Uno curioso es paella, que hizo Guler una vez. Paella. Que es la paella típica de la comida, que para nosotros la paella es la taba en turco, la sartén en español, que es el recipiente, ¿no? La comida. Sí. Esta es curiosa. Otra que es la primera que topí es cale, que vayamos, cale a hacer esto, que en catalán decimos mucho, no cale que vengas, no cal, esta es la misma palabra. No ser menester. Pienso que en español viejo existe. Ya puede ser que existe, sí. Y aunque por ejemplo babulá, este verbo no lo conozco. Sí, nosotros en catalán decimos a la babalá. Y no sé, ahora no recuerdo quién decía a la babulá. Pienso que es la misma cosa. Dunque, merci mucho, Manuel, por estar aquí en la Dino 21 y esperamos que vuestras visitas tengan muchas y muy hermosas hermanas, inshallah.